Senhoras e senhores, boa tarde. É com imensa satisfação que estamos aqui hoje para prestigiarmos a palestra com o Ministro de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação do Equador, o professor René Ramírez. Nesta tarde, contamos com a presença do vice-reitor da UFABC, Dácio Roberto Mateus, que fará suas contribuições após a apresentação do palestrante. Agradecemos também as presenças da representante do Consulado do Equador, a senhora Verônica Barahona, e a presença da assessora do ministro, a senhora Verena Hittner. Mencionamos e agradecemos ainda a presença da professora Maria Carlotto, presidenta da UFABC, e demais docentes e alunos aqui presentes. Nosso ilustre convidado é economista e acadêmico, com formação em desenvolvimento econômico pelo Instituto de Estudos Sociais na Holanda e em Governo e Políticas Públicas pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais do México. Suas áreas de trabalho são política social pública, desigualdade, pobreza, economia da felicidade, uso do tempo, participação do cidadão e economia do conhecimento. Publicou estudos sobre pobreza, desigualdade, economia do conhecimento, o ensino superior, bom viver, economia verde e gestão do tempo. Após essa sucinta apresentação, chamamos nosso convidado, o Ministro de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação do Equador, professor René Ramírez, para proferir a palestra intitulada Inovações do Ensino Superior em Contextos de Desigualdade, a experiência equatoriana. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por haber venido a esta charla, a esta exposición sobre lo sucedido en Ecuador en estos últimos 10 años en el campo de la educación superior. Bueno, soy parte del gabinete que ha estado en el gobierno durante casi 10 años y en ese marco se han hecho reformas estructurales en el Ecuador en diferentes áreas. Yo me referiré principalmente al área de educación superior, pero voy a hacer primero un análisis muy rapidito sobre lo sucedido en términos sociales, ya los resultados de estos 10 años, y en ese marco poder entrar después en cuáles son los principales resultados, ya con indicadores precisos de qué hemos hecho en el campo de la educación superior y cuál ha sido su impacto social, principalmente tratando de relacionar el tema de educación superior y desigualdad. Entonces, si es que vamos a la siguiente lámina, por favor. Voy a hacer una presentación. Primero los antecedentes, ¿no? Esto es un poco qué ha sido el proceso de revolución ciudadana. Cuando uno ve el cambio porcentual en términos del ingreso per cápita entre lo que fue la década previa a la revolución ciudadana y lo que fue la revolución ciudadana, vemos una clara tendencia de cuáles son las prioridades, ¿no? Si bien hubo un crecimiento en todos los estratos sociales, uno puede ver claramente que el principal crecimiento que se da en la revolución ciudadana es que es pro pobre. El crecimiento de los ingresos es a mucha mayor velocidad, como podemos ver en la línea verde, frente a lo que fue en la época más neoliberal, que fue completamente pro rico. Esto si es que hablamos en términos nominales. Si es que nosotros nos referimos a términos reales, la situación se mantiene la tendencia, pero con una clara característica. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Nosotros podemos ver aquí que claramente, igual en términos reales, en la Revolución Ciudadana, el bienestar sigue siendo pro pobre, pero en el caso del periodo previo a la Revolución Ciudadana, es pro rico, pero todo con decrecimiento del salario real, ¿no? Claramente se muestra el deterioro del bienestar en términos de ingreso, con una tendencia clara de una diferenciación de dos sociedades, dos modelos de sociedad completamente diferentes en el sentido de quién se beneficia y dónde se pone la prioridad. El nuestro que fue sí buscar un tema de una mejora social generalizada, pero con un énfasis en los estratos más pobres. Y un tema que no es menor, vamos a ver una lámina después al final, de que mida como midas la pobreza. Como ustedes saben, la pobreza tiene una
diversidad amplia de formas de medida, en Ecuador en estos 10 años hubo una reducción, ¿no? Pero un tema fundamental que nosotros también siempre hemos apuntado como proyecto político es la disminución de la desigualdad. Vamos a la siguiente lámina. Acá cuando nosotros vemos justamente el análisis a través del coeficiente de Gini, que como ustedes saben es un indicador que muestra el nivel de concentración de riqueza, el nivel de acumulación. Si es que es 1 es completamente equidistribuido, igualmente distribuido. Si es que es 1 es completamente desigual, si es que es 0 es completamente equidistribuido. Y nosotros vemos que en el periodo previo a la Revolución Ciudadana se da un crecimiento tanto en la zona urbana como rural y a nivel nacional de la desigualdad. En tanto que en la época de la Revolución Ciudadana, este es un coeficiente de Gini medido a través del consumo, se da una reducción de la desigualdad en el periodo de nosotros. Entonces estamos viendo que es reducción de pobreza, es un modelo pro pobre y es un modelo que justamente busca una cohesión, una integración social en el ámbito económico, y luego me referiré al ámbito social. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí es el otro tema que también quiero que se vea. Entonces, son características que no voy a hablar de las políticas públicas o lo que hicimos o las formas de intervención, sino son los resultados, ¿no? Que ya nosotros tenemos de evidencia, ¿no? El otro tema es que no solo es pro pobre, ¿no? Y pro cohesión social, sino también es pro trabajador, ¿no? Cuando uno ve, y de hecho casi anecdóticamente antes de estar en la Secretaría de Educación Superior, fui ministro de Planificación y Desarrollo, y no fortuitamente desapareció la construcción de la estadística de la distribución primaria del ingreso en la época neoliberal, ¿no? No interesaba que se visibilice la relación de la distribución del pastel entre capitalistas y trabajadores. Nosotros volvimos a calcular, a proponer que se vuelva a repensar y a tener la información suficiente para calcular este tipo de indicadores, y claramente aquí se ve cómo la participación de las remuneraciones de los asalariados versus el excedente de explotación bruta, mientras antes del periodo de gobierno la mayor participación tenían los capitalistas, ahora se ha revertido eso y tenemos una mayor participación de los trabajadores, ¿no? No son políticas fortuitas, no son políticas concretas que llevaron a esta recomposición de la estructura productiva y la distribución del pastel. Entonces, lo que quiero mencionar es que este es un tipo de sociedad que seguimos buscando construir en el marco de acciones concretas y con prioridades específicas, ¿no? Claramente una de las prioridades es la construcción de una sociedad mucho más cohesionada a través de la disminución de la desigualdad, una sociedad que tenga un énfasis en términos de bienestar, sobre todo a los más excluidos, y un tema que sea completamente pro trabajador. Esas son características de resultados ya concretos de estos 10 años. Pero otro de los temas fundamentales para nosotros no es únicamente que se den en el ámbito de la economía, ¿no? En el ámbito de los ingresos, del consumo, sino la otra característica fundamental de la Revolución Ciudadana de estos 10 años es justamente la democratización en el acceso a derechos y a derechos sociales. No me voy a referir a las áreas de salud, seguridad social, etcétera, sino me voy a referir a las áreas de educación superior, donde claramente hubo políticas concretas que les quiero mencionar cuáles han sido, y a mostrar sobre todo resultados sobre esta política concreta. Vamos a la siguiente lámina, es la democratización de capacidades humanas mostrada a través de la evidencia empírica del marco de la política pública en educación superior. No me referiré prácticamente nada al ámbito de la ciencia, la tecnología y la innovación, sino solo veré el ámbito de la educación superior. Vamos a la siguiente. Lo primero que tenemos que ver es la clara prioridad de apostar a la educación superior, ¿no? Deliberadamente nosotros vemos el crecimiento, que además es el crecimiento más importante de toda la región en términos de inversión. Del 1.1% pasamos al casi el 2% de inversión en educación superior, ¿no? Esto nos transforma, de acuerdo a los indicadores comparativos que se tienen con mismas fuentes, etcétera, en el país de la región que más invierte en educación superior y que más crece en inversión en educación superior. Acordémonos que el promedio de América Latina se quedó estancado en estos últimos 10 años de entre el 0.8 y el 1%. Nosotros llegamos en este caso al 2% del PIB en inversión en el campo de la educación superior.
ahí hicimos un tema fundamental y quizás antes de continuar, nosotros algo que apostamos estructuralmente es a un nuevo pacto social. Y este pacto social se hizo a través de una propuesta. La primera propuesta, el primer decreto del presidente Rafael Correa fue el decreto por una consulta popular para una nueva constitución, ¿no? Como un tema fundamental. Sin ese cambio constitucional hubiese sido, desde mi punto de vista, imposible disputar otro cambio institucional en otros sectores como el campo de la educación superior, porque teníamos una ley completamente neoliberal, ¿no? Una constitución neoliberal que construía un aparataje institucional en todas las áreas completamente neoliberal, ¿no? Entonces, en ese marco dijimos, o sea, nosotros nos vamos a una reforma estructural y por eso tenemos que llamar a una constituyente. Y así fue, y se produjo esta constituyente, y en la Constitución, uno de los temas fundamentales para mí, una de las prioridades en el Ecuador del impacto de lo que voy a mostrar ha sido que en la Constitución pusimos algo que, bueno, se tiene en países como acá en Brasil, pero no necesariamente en todos, que es la gratuidad en la educación superior. En Ecuador nosotros teníamos una educación estatal, pero que era arancelada, y ese arancel que se tenía en la universidad constituía una barrera de acceso a la educación superior. Justamente parte del debate pude hacer un estudio, demostrar cómo el mucho arancelamiento que se tenían en las universidades públicas constituía una barrera de entrada a la educación superior, en donde hubo un proceso completamente de elitización de la educación superior. 8 de cada 10 estudiantes que ingresaban a la universidad antes del proceso de la Revolución Ciudadana pertenecía al 20% más rico, ¿no? Incluido el tema de las universidades estatales, ¿no? Entonces, se pone la gratuidad, se pone ciertos principios en la Constitución y la Constitución pide a la sociedad que hagan una nueva ley orgánica de educación superior que se discute durante 2 años. La Constitución fue aprobada en el 2008, la ley fue aprobada el 12 de octubre del 2010. Y esa ley es la que permite hacer estas transformaciones que voy a comentar, pero obviamente apalancado en esos principios, en esos marcos constitucionales en el campo de la educación superior. Vamos adelante, por favor. Un tema fundamental es el tema de que es importante que crezca la matrícula en el campo de la educación superior, ¿no? Esta crece en casi 13 puntos porcentuales. La composición de la matrícula también es importante dentro del debate que nosotros tenemos, de tratar casi como principio de la reforma de educación superior es la recuperación del sentido de lo público de la educación, así se gestione particularmente. Y eso es un debate que tenemos sobre todo con las universidades particulares, ¿no? Porque quieren regímenes especiales prácticamente muchas de las veces con algunas universidades como que si fuesen lo que se está distribuyendo un bien mercantil de consumo, el bien público social como señala la norma, que es el bien universidad. Entonces la composición es 65% pública, 35% privada, ¿no? De este momento en el Ecuador. Cuando empezó, prácticamente esto se ha mantenido constante entre 60-40, ahora es 65-35. Claro está que aquí tenemos nosotros en el 35% tenemos una participación de becas que damos nosotros para estudiantes en universidades que se llaman, les denominamos cofinanciadas, que son 8 universidades que se cofinancian por parte del Estado a través de subsidios, a través de becas directamente, que también podríamos considerarle como una extensión a la gratuidad en el campo de la educación superior. Vamos adelante, por favor. Esto ya aquí se puede ver claramente la tendencia de lo que sucedió en el campo de la educación superior. Si es que nos focalizamos en el 40% más pobre y vemos la composición del crecimiento de la matrícula bruta, vemos como antes del gobierno hubo una caída en la participación del 40% más pobre en 15%. En cambio, en la composición en la Revolución Ciudadana existe casi una duplicación de la matrícula de ese 40% más pobre, ¿no? Ya vamos a ver el impacto a nivel total. El otro tema como política para nosotros no es suficiente con la gratuidad en la educación superior. Nosotros tenemos una política también porque al pobre no es suficiente con que no pague, sino necesita una ayuda económica para poder vivir de algo, ¿no?
y creamos las becas de Eloy Alfaro, ¿no? Que son las becas justamente para las personas que vienen de familias excluidas, ¿no? De estratos bajos de recursos, que reciben media remuneración básica unificada, y si es que el estudiante tiene un promedio de 8.5 sobre 10, tiene una remuneración básica unificada. Para muchas de las familias constituye el ingreso de la familia, esta beca que está recibiendo en este caso estas personas, que generalmente son personas que reciben una transferencia monetaria que es parte de la política pública también heredada, y que desde mi punto de vista tiene una mirada completamente asistencial. Lo que a nosotros nos interesa es justamente romper con esa mirada asistencial en la cual la persona a través de la educación ya no depende de esa transferencia monetaria. Por eso nos hemos focalizado mucho en estas personas que pertenecen, son los indigentes, ¿no? Son las personas extremadamente pobres. Vamos a la siguiente, por favor. Acá se ve claramente la composición ya en todos los estratos sociales en términos de la participación del crecimiento de la matrícula. Y nosotros vemos que antes de la Revolución Ciudadana el único estrato económico que creció en su composición fue el 30% más rico, ¿no? Y aquí se da, bueno, no voy a referirme a eso, en estos años lo que hemos vivido es una disputa de clase social, ¿no? Y muchas veces depende justamente por cierto tipo de políticas que hemos implementado que buscan dar igualdad de condiciones, ¿no? Y aquí, ¿qué pasó en la Revolución Ciudadana? Donde decrece más bien la composición de la matrícula es en el 30% más rico, pero lo que crece es en el resto de la población, ¿no? En el 70% de la población se da un crecimiento de esa matrícula. Y algo que conversamos ahora justamente de lo que pasa acá en Brasil, mucho se debe a que nosotros instauramos una política de acceso a la universidad a través de un examen de aptitudes. Antes del gobierno había un examen, en el mejor de los casos, que era de conocimiento, pero el tema del conocimiento nosotros detectamos que producía una estratificación social, porque los que entraban es los que venían de colegios buenos. En el caso de los exámenes de aptitudes mostramos que los pobres tienen capacidades iguales que los de estratos altos y están entrando, y muchas veces entran en detrimento de acuerdo a los cupos, de los estratos más ricos, ¿no? Entonces, este examen en el Ecuador habían unas prácticas completamente perversas de ingreso a la universidad, como yo le llamo palancocracia, ¿no? El tema de tener redes sociales, de ser amigo del decano, del rector, del vicerrector. En algunas universidades dependía el ingreso, créanme, a partir de la suerte, ¿no? Se les daba un número, había una ruleta rusa y el que salía sorteado entraba. Entonces, por eso unificamos nosotros a través de un examen justamente de aptitudes, y esto también ha permitido ya una recomposición de la participación de la matrícula en los diferentes estratos sociales en el caso del Ecuador, si es que hacemos comparativamente antes de la Revolución Ciudadana y después de la Revolución Ciudadana. Vamos adelante, por favor. Este es un indicador que dice mucho, ¿no? El día de hoy, 7 de cada 10 ecuatorianos que ingresan a la universidad es primera generación de sus familias que ingresa a la universidad, y esto es 4 veces más de lo que sucedía antes. Esto cambia no solo al individuo, a la familia, sino cuando es masivo, también a la sociedad, ¿no? Y produce una sociedad mucho más democratizada este ingreso de estas familias, porque más o menos para que se sepa en términos de ingreso, una persona de nivel de bachillerato tiene un ingreso promedio de $450, ¿no? Una persona que termina la universidad en promedio tiene $1,000, ¿no? De promedio. Entonces ya el hecho de pasar y entrar en la universidad realmente a esa persona le transformó la vida, y más si es que son primeras generaciones de sus familias que ingresa a la universidad. Vamos adelante, por favor. Bueno, no sé si es que aquí hay economistas, pero esta es una curva de Lorenz que permite visualizar si es que esa forma de distribución, quiero mostrar en 2 espacios, si es que eso está produciendo mayor igualdad en términos económicos o también en términos de distribución de capacidades. Y aquí vemos en términos económicos lo que sucedía antes en el gasto en el campo de la educación superior. Si es que nosotros comparamos estas 2 líneas, nosotros vemos que era completamente regresivo en el 70% de la población el gasto en educación superior, antes de la Revolución Ciudadana. Ahora lo que nosotros vemos es, primero, que se hace una distribución mucho más igualitaria, ¿no? Pero a su vez que es progresivo, es decir,
la forma de gasto en la educación superior hace que la sociedad sea más igualitaria, ¿no? En términos de ver si es que cada dólar invertido por la sociedad está produciendo una sociedad más cohesionada o no, nosotros podemos decir que sí está haciendo, ¿no? Existe una disminución. Esto es 100%, esto es cuando existe una equidistribución, el 20% más pobre entra el 20%, gasta el 20% del total de los ingresos. Entonces vemos claramente que en el campo económico la nueva forma de asignación de los recursos está produciendo una sociedad mucho más igualitaria. Vamos adelante, por favor. Cuando nosotros vemos en términos de matrícula, también vemos que sucede lo mismo. Pero aquí tenemos un reto, ¿no? En el ámbito privado, si bien existe una disminución de la desigualdad, que nosotros podemos ver que es de un 9% en el coeficiente de Gini, aquí quiero ver principalmente la matrícula, ¿no? Sigue siendo muy concentrada, ¿no? Tener un coeficiente de Gini en la universidad particular del 0.67 es muy alto, ¿no? Vean el cambio que hubo en la matrícula del 0.49 al 0.35, una caída del 29% de la matrícula en el campo de la distribución. Es realmente un cambio radical la distribución en la matrícula en el ámbito público. Si es que comparamos con respecto al consumo, los gastos, vemos que el consumo total, esto por eso se dio una caída de la desigualdad desde el 10%, en cambio en el ámbito público fue de un 37% en el gasto y en el cambio en el ámbito privado es un 8%. ¿Qué tenemos aquí como reto para los siguientes momentos? Y vamos a pasar lo más seguro una reforma para reducir aranceles en las universidades particulares en los próximos meses, es este tema de cómo hacemos para democratizar a través de política pública más el acceso en las universidades particulares. Y una vez más, el hecho de que sean particulares no significa que el bien educación superior no sea un bien público, ¿no? El hecho de que se gestione particularmente no significa que sea un bien público, y eso es, nosotros ahí vamos a entrar con mucha mayor fuerza, por ejemplo, con política de cuotas, con reducción de aranceles en este campo, porque claramente existe una diferencia enorme en la distribución, ¿no? 0.67 versus 0.35 el coeficiente de Gini, la destrucción de la matrícula, de las capacidades, en este caso de las personas que están dentro del ámbito del sistema de educación superior. Vamos adelante. Acá tenemos un reto también vital, ¿no? Este reto vital es el tema, una cuestión es el ingreso, el acceso, y otra cuestión es la salida, la titulación. Entonces lo que estamos viendo, y aquí existe otro reto en términos de política pública, es que si bien existe una disminución de la desigualdad en la titulación, lo que estamos viendo es que existe mucha deserción de las personas de estratos recursos bajos, ¿no? Entonces es necesario hacer una política pública específica, ¿no?, al interior de las universidades para hacer un seguimiento a esa persona que ya antes no le teníamos en la universidad y ahora le tenemos en la universidad, pero está desertando de la universidad a mayor velocidad de lo que no deserta, en este caso, la persona que pertenece a los estratos altos. Una estrategia que vamos a hacer, nosotros tenemos una preasignación en el campo de educación superior, que es 10% del impuesto al IVA más 11% del impuesto a la renta de todo el país, se distribuye en las universidades públicas, y lo hacemos a través de una fórmula de distribución de recursos. Vamos a meter indicadores con respecto a la titulación de los quintiles de los estratos más bajos económicos, y aquellos que más titulen más plata van a recibir, dando incentivos siempre para que las universidades puedan tener un tipo de política pública interna de la universidad para hacer seguimiento a estas personas. Pero aquí existe otro reto, ¿no? Otro reto en el campo de la educación superior. Vamos adelante, por favor. Bueno, este es un tema de la composición del gasto público de bolsillo de las familias, ¿no? Y claramente se recupera del 60% al 74% el gasto en IES públicas, ¿no? Es decir, cada vez más es menos impacto en el bolsillo de la familia en el ámbito de la educación superior. Vamos adelante, por favor. Este es un tema fundamental también para nosotros, porque nosotros vemos que buscamos una reforma que esté acorde a los cambios, a los principios constitucionales, y cuando llegamos a la Universidad Ecuatoriana, el patriarcalismo en términos de si es que las autoridades, los decanos, los rectores, los vicerrectores son mujeres, créame que en el ámbito público era altísimo, ¿no?, el tema de la composición, en este caso de autoridades hombres. No habían rectores mujeres, no habían vicerrectores mujeres, y pusimos en la Ley de Educación Superior que tiene que haber paridad, ¿no?,
en la composición de las listas, en las elecciones y también en los cargos de autoridad, y prácticamente ha habido un incremento bastante significativo. Estamos en el 43% y tenemos que llegar al 50%, ¿no? Pero antes era el 23% aproximadamente, ¿no? Este tema de una igualdad pro género en el ámbito de la política pública interna de la universidad. Créame que el momento que pusimos ese artículo en la Ley Orgánica de Educación Superior, los rectores se opusieron de una manera radical diciendo que la universidad es un espacio meritocrático y que por lo tanto no se tiene que poner este tipo de política pública o este tipo de normativa, ¿no? Claramente había un sesgo completamente patriarcal en el ámbito de la educación superior. Vamos adelante, por favor. Bueno, creamos 4 universidades, ¿no?, que vienen a, en este caso, a complementar lo que se necesitaba dentro del sistema. Tenemos una universidad que se encarga principalmente es experimental en el ámbito científico ligado al aparato productivo. Tenemos una universidad, en este caso IQIAM, que se encarga del estudio de la biodiversidad, está en la Amazonía. Tenemos una universidad de las artes, esto principalmente porque se hizo un análisis de, por ejemplo, el déficit de oferta en las áreas de humanidades era muy alto, ¿no? Entonces se creó. Y también el tema de una Universidad Nacional de Educación, porque vimos que un cuello de botella en términos estructurales es el nivel de formación muy bajo que se tenían en las universidades de las facultades de educación. Entonces se creó una universidad que solo esté pensando el ámbito de cómo investigar nuevas pedagogías, cómo sacar profesores con alto nivel. Son universidades que apenas tienen 2 años de creado y es parte de las reformas que hemos hecho. Vamos adelante, por favor. También algo que estamos fortaleciendo mucho en términos de la necesidad de crear mayor oferta es la formación técnica y tecnológica superior, ¿no? Aquí estamos construyendo 34 institutos técnicos tecnológicos superiores con mallas curriculares territorializadas de acuerdo a las ventajas comparativas que se tienen en cada uno de los territorios. Ecuador es un país bastante pequeño, pero bastante heterogéneo, tanto en términos de nacionalidades como en términos de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas. Entonces, y cada territorio tiene diferentes particularidades y por lo tanto se hace análisis de la oferta de estos institutos ligados a esas diferencias que existen a nivel territorial. Vamos adelante, por favor. Eso fue en el ámbito de la democratización, ¿no? Nosotros buscamos 3 objetivos a la vez: democratización, calidad y eficiencia, ¿no?, en las reformas de la política pública. En términos de calidad, simplemente voy a dar algunos ejemplos. Aquí se ve el proceso de privatización que hubo en el neoliberalismo. Ustedes ven, estos son universidades privadas. En el neoliberalismo crecen las universidades privadas sobre todo, ¿no? Y lo que nosotros hicimos es una evaluación de las universidades que existían en el Ecuador. En el neoliberalismo se crearon 53 universidades, de las cuales el 74% eran completamente privadas, ¿no? Y lo que nosotros hicimos aquí, ustedes pueden ver una caída, ¿no?, una caída a nivel del sistema. Evaluamos 3 veces a las universidades para ver si es que cumplían estándares mínimos de calidad. Y eliminamos 17 universidades y no fortuitamente estas 17 universidades todas eran particulares, ¿no? Yo le he llamado la mayor estafa social académica porque lo único que importaba era vender títulos sin el respaldo del conocimiento en estas universidades. Y fue un proceso no fácil, pero más difícil que esto fue justamente cómo de estas universidades hacemos un proceso de traslado de los estudiantes a través de un plan de contingencia hacia las otras universidades y además que los estudiantes reconozcan que no tienen los conocimientos y que inclusive tengan que bajar de nivel al cual estaban de la universidad que fue cerrada. Entonces fue un proceso nada fácil, pero al final de cuentas se logró transferir a universidades al 100%, al 98%, y ya existe una tasa de titulación del 50% de esos estudiantes que fueron pasados a otras universidades. Vamos adelante, por favor. Bueno, esto es lo que les mencionaba. Se hizo una ley de extinción justamente de universidades para poder cerrar definitivamente a estas 17 universidades que, una vez más, todas eran particulares. Acá también el mito que se intentó construir siempre en el neoliberalismo para privatizar las universidades públicas eran que las universidades públicas eran de baja calidad. Y a través de esta evaluación obviamente se desmitificó,
porque de las universidades que se encontraban en la máxima categoría, nosotros le llamamos categoría A, de las 11 universidades, 8 eran universidades públicas, ¿no? Y 3 eran universidades particulares. Entonces se empezó a desmontar también esa construcción ideológica de la necesidad de privatizar las universidades públicas, porque las universidades públicas son completamente de mala calidad, ¿no? Vamos adelante. Este es un tema también que da cuenta de la calidad. Voy a poner algunos ejemplos de indicadores, podríamos poner muchos más, pero del cambio que se ha producido en estos años, ¿no? Nosotros cuando entramos, el 29% de los profesores tenía cuarto nivel, ¿no? Ahora se tiene el 75% y este año va a superar el 90% en todo el sistema, ¿no? Los profesores tuvieron un tiempo para ajustar sus niveles de formación académica, para poder sacar su maestría y para poder sacar su doctorado. Entonces ha habido justamente un cambio radical con respecto al tema de la formación de los docentes, también con procesos importantes en los cuales ha habido un cambio generacional importante al interior del sistema. Vamos adelante, por favor. Este es otro tema que para nosotros también es fundamental, ¿no? Acá nosotros lo que hemos visto y vimos en el Ecuador, que la universidad es un espacio institucionalizado de la reproducción de clases sociales, principalmente a través de la heterogeneidad de calidades que se tenía dentro del sistema universitario. Entonces lo que a nosotros nos interesaba como política pública es ver si es que se puede construir un sistema que converja hacia ser igualmente bueno para todos, en general en el sistema. Hicimos categoría de la A a la E, ¿no? Y estamos eliminando categorías las más bajas, la E ya se eliminó, ahora este año se elimina la D, luego vamos a eliminar la C, para después tener un sistema que lo que diferencie son las características particulares de la universidad, ¿no? Pero que ya todos tengan un estándar mínimo de calidad. Entonces vemos que está convergiendo en términos de calidad, de aquellas que se encontraban en peor situación, en calidad están creciendo a mayor velocidad que las que se encontraban bien, ¿no? Es decir, estamos buscando construir un sistema que sea igualmente bueno. Obviamente todavía existen muchas diferencias, pero una vez más, esta ley fue aprobada casi a finales del 2012, todavía recién tiene 5 o 6 años de aplicación de la ley. Vamos adelante, por favor. Y el otro tema fundamental, ¿no? Podría decir, por ejemplo, en temas de publicaciones en revistas indexadas de Ecuador es el país que por cuarto año consecutivo más crecen publicaciones en revistas indexadas de la región. Partimos de un nivel muy bajo, obviamente, pero hemos avanzado de una manera bastante rápida y sistemática y exponencial en la producción de papers en revistas indexadas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay otros indicadores de calidad, pero podemos señalar que en el ámbito de la democratización está mejorando radicalmente la democratización. Aquí tenemos un reto de aumentar más cupos. En las últimas elecciones propusimos a la sociedad llegar a lo que se denomina en el ámbito de la educación superior a la universalización de la educación superior, que es pasar, en el caso ecuatoriano, el 1.000.000 de estudiantes dentro del sistema, ¿no? Estamos mejorando en calidad, sin lugar a duda, pero el otro punto que es fundamental es el tema de que sea un sistema eficiente, es decir, que los recursos utilizados produzcan resultados importantes dentro del propio sistema. Vamos al tema. Acá claramente vemos un tema que no sé si es que pase acá, usualmente suele pasar en la región, que es el tema de la eficiencia inicial, la tasa de retención inicial, que es la deserción en el primer año. Cuando nosotros asumimos el sistema, vimos que la tasa de retención, 1 de cada 2 estudiantes el primer año desertaba, ¿no? Esto pasa de acuerdo a la información de IESALC, UNESCO, en general en la región en promedio, ¿no? Esta tasa de eficiencia inicial hemos roto con esta tendencia que existía en el Ecuador. Ahora 9 de cada 10 estudiantes que ingresan a una universidad pública continúan sus estudios en el segundo año, ¿no? Esto se debe mucho a 2 temáticas. Uno, el examen, y otro, nosotros pusimos un sistema de nivelación antes de ingresar a la universidad, justamente para corregir. Una cuestión es que tenga las aptitudes, el razonamiento lógico, numérico, verbal, etcétera, pero otra cuestión es ya el conocimiento que vienes con heterogeneidades diferentes de los colegios, y por lo tanto se necesita una nivelación de esos estudiantes que, si es que le preguntas, hazme una integral, no va a poder hacer una integral,
pero tiene todas las capacidades para aprender a ser una integral, ¿no? Entonces, en esta nivelación, justamente se busca corregir estos desfases que existen en términos de aprendizaje, en términos de conocimiento, ¿no? Y cuando nosotros vemos, vamos a la siguiente, la tasa de retención inicial, la tasa de eficiencia terminal, nosotros vemos que la tasa de eficiencia terminal, que es la titulación, era del 14%, ¿no? Antes de la Revolución Ciudadana, y este momento todavía no tenemos acá, esto es una proyección, será del 60%, al tercer año está en el 75%, ¿no? Ahorita nosotros proyectamos que vamos a llegar al 58 o 60%, ¿no? El salto en términos de eficiencia es realmente importante, ¿no? Calculamos, y solo en términos de millones de dólares, el beneficio para la sociedad en términos económicos es de 122 millones justamente de esa no deserción, ¿no? En el campo de la educación superior. Entonces, nosotros apuntamos en el sistema, y esto es importante, a que el sistema primero mejore en términos de incremente la cantidad de cupos, ¿no? El segundo punto, que ese incremento sea democratizador, porque uno puede crecer, como sucedió en el neoliberalismo, en términos de incremento de la matrícula, pero que eso sea completamente reproductor de élites sociales que reproducen desigualdades. Entonces, el segundo punto y radical era que el sistema sea democratizador. Eso estamos en buena dirección. Ahora el gran punto desde mi mirada es cómo haces para aumentar más cupos, porque si es que aumentas más cupos vas a democratizar cómo está construido el sistema en este momento. El otro punto era el tema de la calidad, ¿no? Porque el derecho es derecho a una educación con calidad, porque derecho a una educación sin calidad es estratificación social e inmovilidad social, ¿no? Por eso la importancia de tener sistemas públicos de buena calidad. Y el tercer punto es que esos recursos sean eficientes, ¿no? Los recursos que se están invirtiendo en general en la sociedad, ¿no? Vamos adelante, por favor. Acá viene un tema que estamos debatiendo y es un segundo momento que nosotros señalamos, tenemos que buscar repensar, que articula el tema de la educación con la gestión del conocimiento en general en la sociedad. Nosotros vimos que no es suficiente con tener sistemas públicos de educación que tiendan a la calidad, si es que tú tienes sistemas completamente hiperprivatizados y mercantilizados de la gestión de ese conocimiento y del usufructo de ese conocimiento dentro de la sociedad y dentro del mercado. Por eso enviamos un proyecto de ley, vamos adelante por favor, nosotros enviamos un proyecto de ley que duró 4 años en construirse, que marketineramente le pusimos Código Ingenios, de hecho el nombre largo es Código de Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, que busca articular la propiedad intelectual con la ciencia, la tecnología y la innovación, ¿no? Hicimos de una manera bastante singular. En el caso del Ecuador, no sé si es que acá existan estas experiencias, pero de lo que hemos visto, al menos en la región existen muy pocos, porque fue hecho al estilo Wikipedia, ¿no? Pusimos un borrador en la página web de la CENESID, hubo un acceso de miradas, de visitas, de casi, 3 millones de visitas, y lo más interesante no fueron las 3 millones de visitas, sino fueron las casi 40.000 ediciones del propio texto normativo, ¿no? Puedo decir que es un texto construido colectivamente, ¿no? Y eso enviamos a la Asamblea, y la Asamblea se discutió otros casi año y medio, y recién fue aprobado el año pasado, ¿no? Entonces ahora ya no existe, y también es un reto que tenemos como gobiernos progresistas, que ya no únicamente basar la legitimidad en el tema de los procesos de democracia representativa, sino tenemos que pasar justamente a procesos de democracia mucho más deliberativa y participativa, y creo que existen las herramientas necesarias en este momento a nivel histórico para no poner pretexto para construir este tipo de democracia, ¿no? Es lo que denominamos la democracia 3.0. Vamos adelante, por favor. Este es el principal objetivo de este Código Ingenios, ¿no? Es romper con la tragedia de los anticomunes que se suele señalar en economía, que es este hiperpatentamiento, esta hipermercantilización de la propiedad intelectual te lleva a un subuso social, ¿no?
te lleva a un subconsumo social, ¿no? Entonces, en donde la propiedad intelectual se concentra en monopolios e imposibilita el aprovechamiento social de ese conocimiento, ¿no? Que es el aparataje institucional de lo que nosotros denominamos el nuevo capitalismo cognitivo, donde el valor agregado queda estructuralmente, sobre todo, en el que tiene la propiedad intelectual, ¿no? Y eso es justamente si es que nosotros como sociedad, como gobiernos del sur, como países del sur, no buscamos romper, difícilmente vamos a dar este salto cualitativo, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la forma de generar dependencia es a través de la tecnología y es a través del conocimiento, ¿no? Y que es mucho más sutil que las otras formas que existían antes en los procesos de acumulación económica. Vamos adelante, por favor. Acá claramente, ¿cuál es la diferencia? Y aquí es un reto vital que nosotros marcamos en este código Ingenios, que es nosotros no podemos salirnos de la normativa a nivel internacional, porque ahora el comercio internacional se basa sobre todo en propiedad intelectual, ¿no? Los países del norte ponen total énfasis y las novedades de los tratados bilaterales de inversión, los tratados de libre comercio, los tratados bilaterales de comercio, es el capítulo de propiedad intelectual. En el caso ecuatoriano siempre ha sido moneda de cambio. Pon lo que quieras en el capítulo de propiedad intelectual, pero déjame meter el banano a tu país, ¿no? Reproduciendo una estructura productiva que te genera una dependencia productiva social con los países del norte, ¿no? Entonces, las normativas o la normativa en el caso ecuatoriano, para ser específico, del anterior proyecto de propiedad intelectual, solo tenía un enfoque, ¿no? Fortalecer o privilegiar a los titulares comerciantes, que generalmente eran pocas transnacionales de esa propiedad intelectual, y además no generando, no estimulando para nada la innovación tecnológica en el caso ecuatoriano. Nosotros lo que hicimos es buscar un equilibrio, vamos adelante por favor, entre el tema justamente del titular y el usuario, ¿no? Les digo esto en resumen, es un texto que son casi 600 artículos, ¿no? Y en el campo del titular, no solo el comerciante, sino sobre todo el creador, ¿no? De hecho, damos mucha mayor participación en términos de titularidad como de regalías a la persona que crea, a la persona que innova, ¿no? Sí se da también un tema fundamental al que financia, pero sobre todo al innovador, ¿no? Así como el viejo eslogan, y bueno, todavía vigente completamente en una economía política de la agricultura, es la tierra es de quien le trabaja. Bueno, la innovación es de quien lo piensa, ¿no? La innovación es de quien lo crea. Y dando un énfasis también vital, ¿no? Con respecto al tema de la industria nacional, ¿no? Ustedes saben que las formas de generar, en este caso, dependencia para que no se produzcan las tecnologías en nuestros países es la propiedad intelectual, patentas, y ninguna industrial de nuestros países puede generar ese tipo de producto, de ese tipo de bien, ¿no? Entonces, nosotros buscamos justamente cómo hacemos a través de normativa para dar cierto énfasis, una vez más, sin romper los tratados a nivel internacional, metiéndonos en los límites de todas las flexibilidades que puedan existir en todos los marcos legales a nivel internacional. Si es que a mí me preguntan, yo quisiera una ley mucho más radical que recupere el sentido público y común del conocimiento, ¿no? Aquí hicimos una innovación importante que voy a hablar sobre cómo consideramos a los bienes, y ya me referiré al respecto. Pero el equilibrio se da entre titulares, creadores, comerciantes, sobre todo nacionales, intentando dar el énfasis, pero también usuarios, cosa que no contemplaban los otros marcos normativos, en el sentido de que, obviamente, si es que tú desincentivas la creación, no va a haber creación, no va a haber innovación, no va a haber generación de conocimiento, pero también tienes que buscar que se democratice el acceso, ¿no? Se democratice el acceso a través de no solo desmonopolizar, sino también generar mayor acceso a bienes culturales, mayor acceso a tecnología, mayor acceso a conocimiento, y obviamente que tenga mayor impacto dentro de la ciudadanía. Vamos adelante, por favor. Aquí es importante también señalar algo que intentamos romper, ¿no? Que es no caer en el capitalismo cognitivo, ¿no? Que tiene una perspectiva de dar valor agregado en los procesos de acumulación, pero que no rompe una estructura completamente vertical y concentradora
de los nuevos patrones de acumulación, que es el capitalismo cognitivo. Si no intentamos como principios construir lo que hemos denominado la economía social de los conocimientos, la creatividad y la innovación, y simplemente voy a poner las diferencias en términos de principio que está a lo largo de la ley, ¿no? Por ejemplo, en el capitalismo cognitivo, el conocimiento obviamente es concebido artificialmente como bien escaso, ¿no? Nosotros, en este caso, el conocimiento lo tratamos como un bien infinito y tratamos de recuperar justamente algo que es así. O sea, las ideas no tienen límite, lo que se crea es un aparataje institucional para poner límites a esa construcción de esas ideas. En el capitalismo cognitivo, el conocimiento como un bien privado, acá en la economía social del conocimiento como un bien público común. Desprecio al conocimiento cotidiano, ¿no? Acá se recupera mucho ese conocimiento cotidiano que tiene mucho mayor valor de uso, no solo únicamente al formal comerciante de valor de cambio, ¿no? Por eso se da mucha supremacía no solo al valor de cambio como se da en el capitalismo cognitivo, sino a la supremacía en el valor de uso. La maximización de las utilidades derivadas del conocimiento solo se concentra en el agente privado. Acá lo que se busca es una maximización de las utilidades en el agente público. Simplemente para poner un ejemplo, en el tema de fármacos, ¿no? En el capitalismo cognitivo lo que interesa es incrementar las utilidades de las farmacéuticas. En la economía social del conocimiento es justamente la garantía del derecho a la salud y a los medicamentos. Hemos hecho políticas públicas como licencias obligatorias de ciertos medicamentos que solo con el anuncio, ¿no?, han hecho que el precio de los medicamentos disminuya un 100%, ¿no? Peor si es que ya ponemos la licencia obligatoria. ¿Por qué? Porque la salud es un bien social, llamémoslo así, ¿no? Entonces ya me referiré a estas temáticas de esta tipología, ¿no? La propiedad intelectual exclusivamente privada, acá la propiedad intelectual construida y muy ligado a lo que señalamos en la Constitución. Generalmente lo que buscamos romper en la Constitución es las formas de organización y de propiedad que se tienen dentro de la economía, estatal o privada, ¿no? La Constitución de la República reconoce pluralidad de organizaciones y pluralidad de propiedades, la asociativa, la colaborativa, obviamente la pública, obviamente la privada. Acá manejamos propiedades intelectuales también plurales, cosa que también es una innovación. La forma de gestión del conocimiento colaborativa, no únicamente como en el capitalismo cognitivo competitiva, ¿no? Y de hecho, como ustedes vieron, fue construida colaborativamente, ¿no?, a través de estas plataformas, y la distribución concentrada del beneficio de los derechos de la propiedad intelectual en el capitalismo cognitivo, en tanto que acá en la economía social del conocimiento una distribución de los beneficios de la propiedad intelectual. Claramente existe una diferencia y todo el código apunta a la construcción de estos principios como marco normativo que gestione el conocimiento para romper esta tragedia de los anticomunes. Vamos terminando. Acá un tema fundamental dentro de la geopolítica mundial, que también ponemos mucho énfasis en el Código Ingenios, es en la nueva geopolítica algo que nosotros hemos determinado, entre otras cosas, que se da una disputa entre conocimiento y biodiversidad, ¿no? Y nosotros recuperamos justamente marcos normativos para proteger esa biodiversidad, ¿no?, que se tiene, y no solo en términos de flora y fauna, sino también en términos de los saberes ancestrales, y quizás esto es para repensar otras epistemologías en la gestión del conocimiento, que es fundamental. Con respecto, voy a dar una anécdota, nosotros tenemos una política pública en el ámbito de la ciencia y la tecnología que tiene que ver con respecto a, dado que existe una escasez de investigadores, invitar a investigadores de otras partes del mundo que nos ayuden a hacer investigación para generar una cultura al interior de las universidades. Y recién tuvimos una linda experiencia de una investigación del director de una escuela de cáncer de Francia, estuvo en el sur del Ecuador, y hubo un diálogo de conocimientos entre los chamanes, ¿no?, que presentaron 23 fórmulas, llamémoslo así, de cómo resuelven sus problemas en términos bajo su medicina, ¿no?, medicina tradicional, sus saberes tradicionales, y esas fórmulas, sin decirles cómo fueron hechos, se pasó a este investigador científico del Instituto Francés de Cáncer, y se descubrió que aproximadamente de las 23, aproximadamente 5 o 6 tienen efectos directos mostrados por las ciencias duras, llamémoslo así, las ciencias fundamentales, en tener impacto de analgésico comprobado bajo estas otras metodologías, ¿no? Entonces también el tema
Nosotros hemos tenido mucho biopiratería. Sacamos como ejemplo justamente el índice, dado que siempre nosotros nos ponen en las listas negras con respecto al robo de propiedad intelectual. Bueno, nosotros como Ecuador también sacamos una lista de los países más biopiratas del mundo y obviamente ahí salía justamente Estados Unidos, Alemania, Corea, que son los que se roban nuestra biodiversidad. Y casi anecdóticamente les comento, he visitado algunas universidades, visité a Yale, en la Facultad de Biología, en su laboratorio, tienen dibujado las Amazonas, ¿no? Y yo pregunto por qué. Bueno, sistemáticamente 2 veces al año van a Ecuador, se roban directamente flora, fauna, hacen la investigación allá, patentan allá y luego nos venden los productos, ¿no? Entonces, la normativa del Código de Ingenios también busca dar esta disputa geopolítica en términos de conocimiento, biodiversidad y protección de saberes ancestrales con normativa que antes no teníamos justamente para disputar estas guerras que existen. Y no es menor que justamente estuvimos en la 30ª reunión intergubernamental de la OMPI en Ginebra en el 2016 y los países en contra de una regulación internacional que prevenga la apropiación indebida y se ejerza la obligatoriedad de la develación de origen, de dónde vienen los recursos genéticos, resultan estos países, ¿no? Nosotros, en cambio, disputábamos para que realmente se reconozca de dónde viene esa biodiversidad. Vamos adelante. Finalmente, para terminar, tenemos un reto, ¿no? Hemos mejorado en términos de democracia, calidad, eficiencia, estamos avanzando en esa línea, pero el sistema educativo también tiene que repensarse desde el punto de vista político, llamémoslo así, con otro tipo de retos, ¿no? Vamos adelante, por favor. Nosotros hice una investigación con respecto al tema de bienestar, ¿no? Y es lo que les decía, bajo forma que ustedes midan el bienestar, en Ecuador, en la Revolución Ciudadana, ha mejorado pobreza de ingresos, pobreza de consumo, pobreza de necesidades básicas insatisfechas, democratización de derechos, Gini objetivo, Gini subjetivo. Acá un tema fundamental para nosotros que no es menor es la reducción de la pobreza estructural a mayor velocidad que la pobreza monetaria, pero el rato que nosotros estratificamos a la sociedad y vemos el grupo de población que es no pobre, que mejoró sus condiciones, que se pertenece a la clase media, media alta, ¿no? Vemos que a pesar de que mejoró en términos objetivos, ¿no? Se siente peor en términos subjetivos. Y esto tiene un impacto completamente estructural si es que uno busca transformaciones sociales, porque lo que nosotros estamos detectando ya casi como proyecto político es que esa mejora de bienestar social no está produciendo ciudadanos con conciencia de transformación social, sino lo que está produciendo es consumidores, ¿no? ¿Qué implica esto en el marco, más allá de los otros ámbitos, como los más media, más allá del ámbito de la economía productiva, más allá del tema de la política ambiental que se pueda tener? ¿Qué implica esto como pregunta en el ámbito de la educación y en el ámbito de la educación superior y en el ámbito de la producción científica, ¿no? Entonces, esto implica entrar en un debate mucho más cualitativo. Creo yo que en estos años hemos tenido muchos avances en términos objetivos y cuantitativos por un acceso que era necesario aumentar, pero como proyecto político de largo alcance tenemos también que entrar en un debate sobre la parte más cualitativa y la parte también más subjetiva del impacto de la política pública en la construcción de otro tipo de sociedad. Con esto termino y muchas gracias por la atención. Muy amables. Agradecemos ao professor René Ramires pela brilhante apresentação e pedimos que ocupe seu lugar à mesa juntamente com sua assessora, a senhora Verena Hittner, que irá auxiliá-lo com a tradução para responder as perguntas da plateia. Antes de iniciarmos a rodada de perguntas, convidamos o vice-reitor da UFBC, Dácio Roberto Mateus, para proferir sua fala. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Ramires. Já estamos há algum tempo juntos, trocando ideias sobre o ensino superior brasileiro e agora
do Equador. Queria parabenizar pela brilhante abordagem do tema e, na verdade, me convidaram para alguns comentários a respeito da fala. Eu não vou dar conta, obviamente, de abordar todos os aspectos tão bem colocados pelo secretário, mas eu queria destacar alguns aspectos que temos em comum como desafio na construção do ensino superior. E o primeiro deles, bem destacado pelo secretário, a conquista que eles colocam no caso do ensino superior equatoriano, que é o reconhecimento constitucional da educação superior como um direito e não como uma mercadoria. Eu acho que esse é um valor que nós temos na nossa Constituição brasileira, garantido, mas que está em permanente ameaça. Eu acho que são valores importantes a serem destacados e defendidos. E nesse aspecto, o avanço que eu vejo conquistado no Equador é o estabelecimento de uma lei orgânica da educação superior. Essa discussão no Brasil já se arrasta por alguns anos. A própria Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais do Ensino Superior, discute uma lei orgânica da autonomia universitária, obviamente guardadas as proporções territoriais e populacionais. Nós temos uma diversidade de instituições de ensino superior bastante grande, né, o que leva a uma dificuldade nessa discussão de uma lei única, né, de uma lei orgânica que unifique ou planifique o ensino superior brasileiro, mas sem dúvida nenhuma é um marco a ser perseguido, a ser almejado para discutir efetivamente a questão da autonomia universitária, né? A autonomia que é constitucional, está colocada na Constituição brasileira, mas que efetivamente nós sabemos que ela não acontece, ela não existe na sua plenitude. E eu achei interessante na colocação, também como um avanço destacado pelo secretário, a unificação, ou seja, o estabelecimento de um exame nacional de critérios mais objetivos, vamos assim dizer, para a seleção e o ingresso dos estudantes ao sistema do ensino superior, né? Eu queria destacar aqui, no caso, o valor do ensino, do Exame Nacional do Ensino Médio e do Sistema Unificado de Seleção que se implantou nos últimos anos no país e que, sem dúvida nenhuma, tem levado a uma maior democratização no acesso às vagas no ensino público superior. Já ouvimos comentários de questionando o próprio sistema unificado, em função das universidades terem as suas autonomias, de que esse sistema não seria tão unificado assim, mas sob o argumento de que talvez precisemos mudar esse sistema unificado de seleção, né? Em que pese haver aí, eu acho que há uma certa confusão da unificação com a padronização, né? É o mesmo mecanismo de seleção ao nível nacional, obviamente guardadas pequenas particularidades e peculiaridades das universidades que a gente ainda estabelece dentro do sistema unificado, né, que está sendo colocado em discussão. Sem dúvida nenhuma, o Exame Nacional e o Sistema Unificado, no Brasil, levou a uma maior democratização, porque também tínhamos nichos regionais, né, de acesso e não acesso, né, de grande parte da população, que esse sistema veio colocar. Mas eu queria chamar a atenção principalmente para a questão colocada com relação ao financiamento das universidades, né? Na medida em que estabelecemos como um marco constitucional a educação como um direito, nós temos que garantir fontes de financiamento que efetivem esse direito, né? Aí num pacto social justamente que estabeleça a divisão
das riquezas em prol da garantia desse direito. E eu vou fazer um paralelo, que é uma armadilha que está colocada para nós, nesses tempos de ajuste fiscal, que é a possibilidade do autofinanciamento da universidade através da inovação, da nossa parceria com os setores privados para, assim, conseguir recursos para a sustentação da própria universidade. Eu acho que essa é uma armadilha que nós temos que estar muito atentos a ela, porque é um discurso relativamente fácil de se comprar. Se temos um potencial de produzir riquezas, produzir inovação, por que não fazê-lo? Né? E fazê-lo na perspectiva, inclusive, de sustentação da própria universidade. No entanto, essa matemática precisa ser melhor explicada, né? Hoje nós temos no Brasil, com a lei de inovação, né, uma certa proteção, uma relativa proteção dos direitos autorais, de criação, dos direitos das instituições e dos financiadores privados dessa inovação. Discutíamos um pouco sobre isso, né, que antes da lei de inovação essa discussão era feita no caso a caso, no balcão mesmo, dependendo da correlação de força que tinha os grupos de pesquisadores e a empresa, o aporte de recursos que estava se colocando no projeto e tal. Eu acho que esse foi um avanço da lei de inovação, de permitir um certo equilíbrio, pelo menos na negociação inicial dessa partição, mas entender que isto seja recursos para o financiamento da universidade. Eu acho que a gente precisa estar se precavendo nessa discussão e entendendo essa discussão, porque há um custo aluno para a manutenção de um ensino de qualidade, e aí fica até uma provocação e uma questão já, de como isso se coloca com relação aos mecanismos de incentivo pela eficiência. Porque um risco que se coloca é premiamos os eficientes e, aos poucos, vamos eliminando os menos eficientes, quando poderíamos estar olhando para os menos deficientes e detectando quais são as causas dessa deficiência, e às vezes é falta de injeção de recursos, justamente. Então essa é uma discussão que no ensino básico brasileiro até faz parte de algumas políticas dos governos estaduais, municipais, a premiação por eficiência no ensino, e há um risco de entrarmos em algumas distorções. Queria parabenizar na lei orgânica da educação superior, conseguir introduzir a questão da igualdade de gênero. Essa é uma discussão no Brasil bastante reacionária ainda, as posições. Também vivemos uma universidade patriarcal. A UFABC tem 30% apenas da sua comunidade composta por mulheres. Então é uma comunidade bastante patriarcal, que obviamente leva às consequências e distorções, reafirma, né, práticas bastante reacionárias até nas tomadas de decisão. Não temos ainda isso evoluído e bem encaminhado nas universidades brasileiras. E, por fim, queria só chamar a atenção para, quando fala da democratização do conhecimento, né, tecnologia e cultura, destacar, né, na política de acesso à biodiversidade e conhecimentos tradicionais, que também nos últimos anos o Brasil tem avançado nesse sentido. Temos uma lei nacional de acesso aos recursos genéticos e aos conhecimentos tradicionais, que, no entanto, tem gerado no meio acadêmico uma discussão polêmica, porque aí os órgãos de controle, os ministérios,
em particular do meio ambiente, o Conselho Nacional de Gestão dos Recursos Genéticos, né, burocratizou a questão, né, ao ponto de impedir o desenvolvimento científico e tecnológico, né. Eu sou testemunha disso. Eu, diretor do Jardim Botânico de São Paulo, coordenador de um projeto de pesquisa com fungos, com micologia e remediação de solos, fui multado em R$70 mil porque usava fungos de uma coleção científica criada em 1980 da instituição e que não tinha sido, o Ministério não sabia como regulamentar aquilo, né? E, obviamente, nós continuamos fazendo as nossas pesquisas e tal, né? Por uma questão burocrática, não tinha o registro e fomos multados. Depois se cancelou a multa, mas depois de 10 anos de discussão, se cancelou a multa e se mostrou que não se tratava de biopirataria ou apropriação indevida, né? Então, há um risco, sim, e o Brasil viveu isso fortemente, e hoje começa a rever até essa legislação, um risco de burocratização e desincentivo, né, a essa pesquisa e essa relação, o que, na verdade, só dá margem para os biopiratas agirem com mais liberdade, né, porque os biopiratas não vão pedir as licenças e eles sabem como fazer isso. Quem vai pedir as licenças são os pesquisadores, né? Então, eu acho que esse é um aspecto interessante. E você, por fim, coloca uma questão que eu acho que é fundamental, que é a discussão da pertinência do ensino superior, em contraposição com a questão da mercantilização do ensino. Eu acho que não é sem motivo que essa questão está na Organização Mundial do Comércio como uma das questões em contraposição aos tratados da Unesco, né, onde coloca a questão da pertinência e a educação como um elemento da cultura nacional, né, justamente em contraposição à globalização e à mercantilização do conhecimento e do ensino, na verdade, né, o ensino novamente como um produto. Eu acho que essa é uma discussão para nós, principalmente dos países do Sul, que temos, na verdade, riquezas e conhecimentos ainda não desvendados, muito da natureza, muito dos ambientes tropicais ainda não estudados, né? Temos muito a avançar em conhecimento dos nossos próprios ecossistemas, das nossas próprias culturas, né? Numa perspectiva não só de uma visão eurocêntrica de construção da ciência, e temos que efetivamente defender a questão da pertinência no ensino superior como um patrimônio dos nossos países e das nossas comunidades. Queria parabenizar pela abordagem e colocar só algumas reflexões, porque são desafios, na verdade, que a sociedade brasileira tem para enfrentar, e eu acho que temos bons exemplos e bons desafios conjuntos aí para dividir com os senhores. Obrigado, meus parabéns. Agradecemos as palavras do professor Dácio Roberto Mateus. Iniciaremos neste momento a rodada de perguntas ao nosso palestrante, o ministro de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação do Equador, professor René Ramírez. Faremos um bloco com 3 perguntas, vai respondendo a cada 3, pode ser? Oi, boa tarde. Meu nome é Luiz, eu sou aluno aqui do BCH e jornalista. E eu tenho 2 perguntas, na verdade. A primeira é em relação a essa questão da interdisciplinariedade. Aqui a UFABC é pioneira nessa questão, tem adotado esse modelo e, na minha opinião, tem dado certo. Eu acho que os dados mostram bem isso. Eu quero saber se no Equador vocês têm algum projeto nesse sentido, se vocês pensam nessa questão da interdisciplinariedade. E a segunda pergunta é, fugindo um pouquinho do assunto, mas ainda relacionada a essa questão
neoliberalismo. Eu queria saber uma análise sua em relação à situação política do Equador hoje, com a eleição recente, e como que você vê essa questão do fortalecimento da direita no Equador também, mas dentro desse contexto da América Latina. Obrigado. Meu nome é Jorge Romano, sou aqui do curso de Relações Internacionais. Eu tenho 3 perguntas, certo? Mas tranquilo. Não, uma é a questão da gratuidade da universidade. Você falou que no Equador, até 2006, era pago a universidade pública. Muito bem, como na maioria dos países. Aí vocês fizeram uma reflexão e abriram para a gratuidade. Mas naquele momento vocês poderiam ter optado por dar bolsas a alunas com situação econômica e social desfavorecida. Houve essa discussão, qual foi o argumento para que a gratuidade ganhasse? A segunda coisa, aqui é muito forte, essa universidade nasceu em 2006, entre muitas inovações, tinha uma que era que a primeira universidade pública tinha as cotas, a reserva de vagas raciais desde o início. Aqui, desde o início. Bom, aí a minha pergunta, se eu acompanhei bem, você não falou disso. Você falou que aumentou acesso para as camadas mais pobres, mas houve uma política específica de cotas, imagina no Equador a gente estaria falando da população indígena, ou houve essa reivindicação, houve esse debate. E a terceira é que, bem, acho que todo mundo aqui deve ter acompanhado, tivemos as eleições no Equador bem disputadas, e eu queria saber se essa questão da educação superior entrou no debate, ou não, e de que forma. É isso, obrigado. Obrigado. Bueno, enfim, me gostaria de agradecer enormemente a presença de Sua Excelência, por ter vindo hasta Brasil e dedicado um tempo para nós, pero vou fazer a pergunta em português. Bom, aproveitando que o Dácio está aqui também, né, e nos agraciou com a sua presença, vou colocar um debate que é muito importante para a gente, né? Aqui no Brasil, a gente, como no Equador, né, nós assinamos o TRIPS para entrar na MC, e só que as vantagens, bom, é o meu campo de pesquisa, né, então as investigações que eu faço me dizem que não temos muitas vantagens, né, em adotar restrições à propriedade intelectual fortes, né. E vindo para o campo mais concreto, né, dentro da universidade a gente tem agências de inovação, né, e entre outros tipos de instituições, né, que tentam incentivar os pesquisadores a patentearem suas pesquisas nos moldes dos países desenvolvidos, né. Só que os resultados concretos são pífios, né. Se você bota os dados são terríveis. Então essa estratégia não dá muito certo, nem aqui, nem na maioria dos países em desenvolvimento, né. Então, fazendo essa crítica, né, aproveitando que a reitoria está aqui, eu queria saber, né, quais são as estratégias do Equador em termos de inovação aberta. Mais especificamente, né, quais estímulos vocês dão ao conhecimento, a promover a abertura do conhecimento produzido pela comunidade acadêmica, né, o conhecimento aberto. Por exemplo, vocês têm algum caso de sucesso, de êxito, que vocês podem contar, tanto no âmbito de privatização do conhecimento, quanto na abertura do conhecimento? E se vocês têm instituições parecidas com as nossas de agência de inovação dentro das suas universidades, e quais são, digamos, as diretrizes, né, direções dessas agências. Obrigado.
Bueno, muchas gracias por las preguntas. Realmente sí es un debate apasionante sobre el tema de educación superior, conocimiento, ciencia, tecnología e innovación, ¿no? Quizás un tema que me había olvidado dije que lo iba a mencionar y no lo mencioné, que hacemos en el Código Ingenios diferente, es una tipología de bienes con respecto al tipo de propiedad. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros teníamos que buscar flexibilidades para justamente avanzar en la recuperación del sentido de lo público y lo común, de ese conocimiento, de la forma de gestión del conocimiento. Y una de las cuestiones que se nos ocurrió es dividir a los bienes en 4 tipos de bienes, ¿no? Los bienes que satisfacen necesidades y garantizan derechos, ¿no? Los bienes de sectores estratégicos de acuerdo a la Constitución, los bienes ligados a la biodiversidad y a los saberes ancestrales, llamémoslo así, y los bienes suntuarios restantes, ¿no? Entonces, para empezar por el último, los bienes suntuarios restantes, o sea, no nos interesa que se tengan los mecanismos usuales de propiedad intelectual porque no afectan a la sociedad y no afectan al individuo. En cambio, por ejemplo, los bienes ligados a la satisfacción de derechos y a necesidades, el Estado puede intervenir para que ese conocimiento sea democratizado en beneficio de la sociedad. Ejemplo, el tema y ahí respondo de cierta manera, el ejemplo de medicina con respecto a licencias obligatorias en el caso del Ecuador. No creo que somos el país con mayor número de licencias obligatorias que en el caso de privatización, mercantilización, claramente llevaba medicinas ligadas al cáncer, medicinas ligadas a diabetes, etcétera, llevaba a que la gente no pueda tener acceso a esos medicamentos, ¿no? Eso te lleva los sistemas mercantiles del conocimiento. Nosotros a través de las licencias obligatorias, obviamente se paga por esa licencia obligatoria a la empresa, a la farmacéutica, pero con eso se puede distribuir y se tiene una mirada mucho más de acceso abierto para que la ciudadanía pueda acceder a esos medicamentos. En el caso del Ecuador, y eso es lo que molesta mucho en general a los países, yo creo que probablemente en poco tiempo se va a denunciar la normativa del Ecuador, es que nosotros avanzamos licencias obligatorias no solo en el ámbito de la salud, sino un tema fundamental en economía para nuestros países. Además, la población económicamente activa más importante en el Ecuador son los agricultores, ¿no? Es, por ejemplo, avanzar licencias obligatorias con respecto al tema de semillas, ¿no? En el Ecuador. Y no solo eso, expandes el ámbito de posibilidad del Estado a un espectro muy amplio. Una vez más, aquí la mirada es romper esa tragedia de los anticomunes, ¿no? Entonces, puedes hacerlo en el ámbito educativo, licencias obligatorias, puedes hacerlo en el ámbito de las tecnologías de la información, se incentiva mucho la temática ligada al software libre, se da de hecho en el Código Ingenios un tiempo para que todo el Estado tenga que hacer una evaluación de todo el software que tiene y que es privativo, a que se pase a software libre, ¿no? Se puede tener solo software privado siempre y cuando se tenga justificaciones explícitas de que se necesita ese software privado, ¿no? Entonces, creo que el código estableció 6 meses para que cada institución haga una evaluación de qué tipo de software tiene, ¿no? Y diga cómo va a ser su proceso de tránsito hacia software libre, para poner otro ejemplo de lo que habíamos mencionado, que eso implica, o sea, en el Estado, lo que implica tener licencias es un costo de millones de dólares en el caso ecuatoriano. No es lo importante que te hagan el software privativo, sino lo que viene detrás es el servicio que te tienen que dar, ¿no? Y ahí está el negocio en general de lo que yo llamo, o sea, la dependencia tecnológica del Estado o de las sociedades, ¿no? Entonces, ese cambio hacia lo abierto privado también es un tema fundamental. Con respecto a la pregunta de interdisciplinariedad, sí, ¿no? Hicimos una reforma del régimen académico, ¿no? En donde estructuramos ciertas cuestiones que todas las universidades tienen que repensarse para proponer sus nuevas carreras
en el marco de algunos principios, ¿no? El uno es el marco del tema de, desde el primer momento, cuestiones que compartíamos con Decio justamente el día de hoy, el tema de la investigación, ¿no? Que ya la transmisión de conocimiento en la nueva universidad pasa a ser marginal porque el 98% de la información y el conocimiento se encuentra en Internet. Entonces el estudiante puede saber más que el profesor. El punto es cómo entras a disputar el sentido de la verdad y a descubrir esa verdad que siempre es temporal, llamémoslo así. Entonces el tema de que todas las universidades tienen que pensar sus reformas académicas, curriculares en función de la investigación es uno de los puntos. El otro punto es la interdisciplinaridad, ¿no? Las universidades tienen que pensarse a través de justamente este diálogo disciplinario que tiene que darse y que la innovación que tienen aquí ustedes es realmente muy importante en ese espacio. Se busca que se tenga troncos comunes, se busca que las ciencias sociales tengan conocimiento de epistemologías, metodologías de las ciencias fundamentales y viceversa. El otro tema también que se habla mucho, que dice explícitamente el régimen académico es este tema de la transdisciplinaridad, ¿no? El ejemplo que ponía de estos mecanismos ancestrales que se tiene más en poblaciones completamente, la Constitución de la República reconoce al Estado plurinacional, ¿no? Y eso implica que toda la normativa sectorial tiene que pensarse en el marco de esa plurinacionalidad. Pero sin embargo existen jerarquías epistemológicas que te llevan muchas veces a epistemicidios, diciendo muchas veces con mucha arrogancia que cierta ciencia es superior a otra ciencia, ¿no? O a otro conocimiento o a otro saber. Entonces en ese marco también es necesario repensar esa forma de buscar esa verdad, sabiendo además que en términos científicos puede existir objetividad, pero no existe neutralidad, desde la misma pregunta que se hace, ¿no? Entonces el tema de la interdisciplinaridad, el tema de la investigación, el tema de la transdisciplinaridad, el tema de poner mucho el énfasis, sobre todo en el mutuo aprendizaje, alumno-profesor, profesor-alumno, ¿no? Esta cuestión completamente jerárquica. Entonces, este régimen académico tiene una multiplicidad de principios y lo que hemos señalado a las universidades y hemos dado como reto es que se repiensen, ¿no? Y están proponiendo, dimos de plazo 2 años, obviamente no fue suficiente 2 años, prorrogamos más tiempo, ya muchas universidades están presentando sus nuevas carreras en el marco de estos principios. Por ejemplo, el tema de la transversalidad de los temas de sostenibilidad. Es fundamental pensarse, no solo desde las áreas de las ciencias ambientales, sino cualquier área. Tiene que pensar este tema de los grandes problemas civilizatorios, ya vemos que tenemos, y las universidades están en este proceso de reflexión, algunos con mucha mayor facilidad de hacerlos, otras con muchos problemas para repensarse como universidad. Entonces está mucho avanzado en ese sentido, ¿no? A ver, con respecto al tema, luego termino con el tema de la situación política para ligar con la otra pregunta. El tema de gratuidad, y nosotros le llamamos equidad, ¿no? Claro que se tuvo ese debate, ¿no? Ese debate es un debate fundamental que tuvimos. Yo pertenezco al grupo que defendía la gratuidad, ¿no? En las universidades públicas, e inclusive y había un grupo al interior del gobierno que defendía más equidad, ¿no? O sea, que los que tienen paguen y que los que no tengan un pago. Y aquí principalmente el argumento era que la gratuidad tiene otra productividad que no necesariamente es económica, sino es social, ¿no? El hecho de que para poner un ejemplo, ¿no? Muy fácil, ¿no? El hecho de que se siente una persona pobre con la persona más rica en una universidad pública y sepa que ambos no están pagando y están sentados en igualdad de condiciones y que no depende y que el uno no le está subsidiando al otro, produce un tipo de productividad social completamente diferente a la clásica que se tiene desde la perspectiva económica de eficiencia. Y aquí algo que estamos pensando mucho y es necesario repensarse son todos estos conceptos que aparecen muchas veces prácticamente incuestionables, ¿no? Como el propio concepto de eficiencia, como el propio concepto de calidad, que además vienen de un mainstream que te definen desde una perspectiva, en el caso económico, completamente neoclásica esos conceptos y que
son en sí mismos perversos a la construcción de otro tipo de sociedades, ¿no? Calidad, eficiencia, los mismos conceptos como intocables, como el propio de libertad, el propio concepto de justicia, son temas que nosotros pusimos a disputar socialmente y políticamente de una manera bastante fuerte, ¿no? Entonces, al final de cuentas, y tuvimos muchos casos también en el análisis que se daba de que no necesariamente tengo justo un texto escrito al respecto en esa dirección, ¿por qué la equidad no produce igualdad, ¿no? Teóricamente y también empíricamente, ¿no? Entonces, nosotros nos interesaba el concepto, porque el concepto de equidad, que es el concepto, yo le digo equidad en el sentido de Maximin Rosaniano, del tema de dar más al que menos tiene, ¿no? No necesariamente te lleva a una igualdad, ¿no? Y eso lo demostramos y vimos que en el ámbito de la educación superior, en las universidades que tenían esta perspectiva, estaba pasando aquello. Entonces este debate fue un debate muy fuerte, ¿no? Y creo que no está saldado, ¿no? De hecho, en la propia campaña hubo un debate con respecto a la necesidad de poner subsidio a la demanda y no subsidio a la oferta, ¿no? Nosotros lo que propusimos es obviamente el subsidio a la oferta para la gratuidad completa, pero donde sí pusimos este tema de las bolsas, el subsidio a la demanda, es en el subsidio que da el Estado hacia las universidades particulares, ¿no? Personalmente yo peleaba porque no existan universidades particulares, ¿no? Porque creo que las universidades públicas pueden dar exactamente la misma calidad y la misma oferta que cualquier universidad particular, y esto, como vimos en el caso ecuatoriano, produce estratificación social, ¿no? Está produciendo estratificación social y es necesario repensarse desde otra perspectiva. Pero bueno, ahí en el ámbito de la gratuidad versus la equidad, nosotros vimos que estábamos siendo muy ineficientes porque el Estado ecuatoriano garantiza la gratuidad, pero también por la Constitución y por la historia, tampoco pudimos bajarnos de esto, el Estado cofinancia a las católicas, a las que tienen modos vivendi, a la Pontificia Universidad Católica. Existen 8 universidades que el Estado cofinancia la educación superior. Y ahí nosotros vimos que era ineficiente el subsidio a la oferta. Y ahí sí cambiamos al subsidio a la demanda en una reforma que hicimos el año pasado. También en esta reforma que hicimos del año pasado, justamente en el marco de la garantía del principio de no fines de lucro, hicimos una reforma constitucional porque con los Panama Papers, nosotros detectamos que muchas universidades particulares que en Ecuador por constitución no tienen que tener fines de lucro, tenían vinculaciones con paraísos fiscales, ¿no? Estas universidades con empresas vinculadas, en donde claramente se demostraba que tenían fines de lucro. Y eso no habíamos pensado, esta articulación con los paraísos fiscales, e hicimos una reforma justamente para sancionar, transparentar aquellas universidades que tienen estas prácticas, ¿no? El tema de política de cuotas específica sí tenemos, ¿no? Esto tenemos principalmente en las universidades particulares. Tenemos hasta ahora un 10%, vamos a subir a un 25% tanto en públicas como particulares, ¿no? Como vimos acá en el diagnóstico, en las universidades particulares todavía, a pesar de que ha mejorado la democratización, sigue siendo muy elitista y es necesario entrar en un proceso de mucha mayor democratización. ¿Cuál es la diferencia de lo que yo veo de lo que pasa aquí en Brasil? Y porque aquí la política de cuotas es del 50%, ¿no? Porque de lo que me señalaban aquí en esta universidad, y me imagino que eso pasa probablemente en el resto del país, el 90% de los que no pertenecen o no tienen política de cuotas vienen de colegios particulares, ¿no? En cambio, nosotros aproximadamente el 70% que entra a la universidad viene de colegios públicos, ¿no? En las universidades públicas. Entonces, pero igual vimos la necesidad de aumentar la política de cuotas del 10% al 25%, y que incluyen a indígenas, afroecuatorianos, personas
con discapacidad y personas de estratos de recursos bajos, personas pobres, ¿no? Entonces hemos aumentado ese 25% para aumentar el proceso de democratización, ¿no? Creo que el tema de los TRIPS, del tema de propiedad intelectual es un tema que es necesario completamente debatir. Yo pude ser presidente del COSUCTI de UNASUR, en donde hicimos una propuesta, porque este código de ingenios que estamos presentando, personalmente creo que puede ayudar para política comercial, para resguardarnos en ciertas cosas normativas, pero solo no vamos a ningún lugar, ¿no? Por ejemplo, en temas como bien se señalaba, los ecosistemas no tienen fronteras, ¿no? Entonces, si es que nosotros tenemos una regulación que busca que no exista la biopiratería y al ladito Perú o Colombia no tienen ninguna legislación, no van a ir a Ecuador si no van a hacer la biopiratería en Colombia o Perú, ¿no? Entonces se necesita, y el presidente de la República hizo una propuesta, así como se tiene el Tratado de Kioto para el tema ambiental, es necesario buscar una integración regional, no solo de América Latina, sino de los países del sur, que en donde se dispute tratados mundiales de gestión del conocimiento que favorezcan hacia los países del sur, ¿no? La institucionalidad cada vez más lo que busca es los procesos de mercantilización y privatización de la propiedad intelectual, porque donde se genera el conocimiento, generalmente el conocimiento se genera en el norte. Entonces, personalmente creo que es necesario entrar en un debate y solo una acción colectiva regional podrá empujar hacia tener mayor sistemas de innovación que favorezcan a nuestros países, ¿no? Finalmente, para terminar, la temática relacionada con las elecciones y el tema político, ¿no? Y por eso yo terminaba mi exposición con la paradoja, ¿no? Nosotros hemos estado en el gobierno 10 años. Creo que, como pude presentar muy rápidamente al principio, los impactos sociales han sido estructurales en términos de reducción de pobreza, mejora de bienestar, reducción de desigualdad, democratización de derechos, ¿no? Sin embargo, a nosotros siempre nos preocupa cómo se ha dado una ofensiva de construir sentidos comunes que favorezcan a proyectos de política antisocial, ¿no? Como pasó en Argentina, con lo que pasó acá, que bueno, personalmente creo que es un golpe, véale por lo institucionalizado, ¿no? En Ecuador ese 48% que vota por un banquero que es del Opus Dei, ¿no? Nos tiene que llamar a la reflexión profunda a nuestros proyectos políticos sobre la política pública que estamos haciendo y la política de la política pública que estamos haciendo para ver si es que somos capaces de construir otro tipo de ciudadanía y no, como señalaba yo, algo que a veces siento que nuestra política, y como logro lo digo, uno de los logros fundamentales de la Revolución Ciudadana ha sido construir una clase media importante que mejora su consumo. Es vital que mejore su consumo también como estrategia de desarrollo, pero el punto es que a veces siento que solo está siendo consumidor y no estamos creando ciudadanos, ¿no? Entonces es necesario, y digo muy autocríticamente, porque si es que no somos autocríticos, a la vuelta de la esquina en el 2021 va a ganar la derecha, ¿no? Puede ganar la derecha, y nosotros tenemos que repensarnos sistemáticamente como proyectos progresistas para qué tipo de acciones tenemos que hacer para que sean proyectos de largo alcance. Nosotros nos vamos a 14 años con la victoria de Lenín Moreno, ¿no? Pero nosotros queremos que sea mucho más. Ya tenemos que estar pensando qué tipo de acciones tenemos que hacer para ganar las elecciones en el 2021, ¿no? Y si es que no hacemos nada, a mí no me cabe la menor duda que vamos a perder las elecciones del 2021. En todo caso, para la región, y yo creo que en general para los países que buscamos sociedades mucho más justas, el caso del Ecuador es emblemático y simbólico, porque frente a la arremetida de las pérdidas que se tenían en Argentina, la pérdida de la consulta de Evo, lo que está pasando aquí, que no deja de espantarme el tema de las normativas que están ocurriendo en contra de la ciudadanía, en contra de la garantía de derechos y de bienestar.
lo que sucede ahora en Francia, ¿no? Lo que sucedió en Grecia, etcétera. Estamos viendo que el hecho de que hayamos ganado es un tema fundamental para recuperar ese sentido de frenar esta arremetida política que se ha tenido, continuar demostrando que hay que ser eficiente, la izquierda tiene que ser eficiente, pero en el ámbito de estructurar transformaciones radicales en términos sociales. Entonces, no me cabe la menor duda que esto es un freno importante, por más pequeño que sea Ecuador, simbólicamente es importante, y no me cabe la menor duda que en los otros países que están viviendo, incluido desde mi punto de vista Brasil, que están viviendo esos procesos de construcción de estructuras antisociales, ¿no? Van a ser derrotados en las urnas democráticamente y va a retornar proyectos progresistas que una vez más tenemos que repensar lo que estamos haciendo para poder continuar con proyectos que son de largo alcance. Tengo justamente un libro que voy a dejar en la biblioteca que se llama La Gran Transición, porque una de las críticas fundamentales fue esta temática de ya estuvieron 10 años, ya tenían que haber hecho todas las transformaciones sociales. Y todos sabemos que las transformaciones sociales no se hacen en una década, sino necesitas procesos de mucho más largo alcance. Finalmente, para terminar, claro que hubo un tema del debate de la educación, ¿no? En general, y aquí se puso en blanco y negro, por eso digo la necesidad también de repensar y reideologizar a los proyectos políticos, porque a veces siento que el pragmatismo y el electoralismo llegó a frenar una perspectiva de un debate ideológico sobre qué tipo de sociedades tenemos que construir, pero se puso en blanco y negro, sin grises, ¿no? El modelo de sociedad, para ponerlo simple, que proponía Lasso es el modelo Temer o el modelo Macri, ¿no? Y el modelo de la revolución ciudadana, ¿no? Que era mucho más a favor de justicia, a favor de derechos, a favor de democratización. Y la sociedad se pronunció, ¿no? Y en el ámbito de la educación, la propuesta de Lasso era la voucherización, ¿no? Los vouchers educativos, ¿no? En que entra justamente en ver a la educación como una mercancía, un bien de consumo, y tuvimos nosotros ahí mucho más de radicalizar la propuesta de no, tenemos que defender a rajatabla la gratuidad. Y lo interesante en el ámbito de educación superior, que no fue solo desde Alianza País, sino sobre todo hubo un movimiento de los estudiantes que el momento que vieron amenazado su gratuidad salieron a denunciar esa amenaza que se tenía con respecto a la gratuidad. Los proyectos de derecha claramente son proyectos que lo que buscan es mercantilizar y privatizar las instituciones de interés común, como la seguridad social, la salud, la educación. Claramente estamos viendo acá, y eso es necesario que la ciudadanía sepa, y sepa de una manera mucho más estructural de qué tipo de sociedades estaban en disputa. Y se puso aquí en blanco y negro, y bueno, creo que la sociedad nos dio una oportunidad más y tenemos que trabajar en la dirección de cómo recuperamos ese electorado, porque un 25% en Ecuador siempre va a votar en contra nuestro, ¿no? A mí lo que me preocupa es que haya aumentado eso a un 48%. Entonces es necesario repensarnos con proyectos políticos y también repensarnos desde otro tipo de espacios en donde se dispute qué tipo de sociedad y qué tipo de ciudadano se está construyendo, y un gran debate que se tiene que dar es cuál es ese aporte de la educación superior, de la forma de gestión del conocimiento en esa disputa de consumidor ciudadano, ¿no? Bueno, creo que me alargué. Muchas gracias. Alguém tem mais alguma pergunta? Agradecemos a excelente contribuição do ministro de Educação Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação do Equador, professor René Ramírez, e de todos aqui presentes. Um ótimo final de dia a todos.